Si hoy el dolor te está ganando, escucha esto con calma. No eres débil por sentirlo, eres humano. Lo débil no es el temblor en el pecho, ni el nudo en la garganta, ni esa fatiga que parece pegarse a los huesos como una sombra antigua. Lo verdaderamente peligroso es lo que haces después, cuando confundes el dolor con un veredicto, cuando te dices que lo que duele te define, cuando permites que una herida se convierta en identidad. El dolor, por sí mismo, no es un juez, es un mensajero, y como todo mensajero, puede traerte una noticia amarga o una dirección decisiva. La pregunta no es si duele, la pregunta es qué clase de persona eliges ser mientras duele. Hay dolores que llegan como una tormenta, una pérdida, una traición, un fracaso que te deja sin aire, una palabra que te atravesó porque venía de quien más esperabas comprensión. Y hay dolores más silenciosos, los que no se anuncian con estruendo, una decepción acumulada, una vida que no se parece a la que soñabas, el cansancio de sostenerlo todo por dentro, mientras fuera aparentas normalidad. Sea cual sea el tuyo, no lo minimices, pero tampoco lo conviertas en un altar, porque cuando el dolor se convierte en altar, empiezas a sacrificarte a ti mismo cada día, sin darte cuenta, hasta que ya no sabes quién eras antes de la herida. Te diré algo que muchos evitan decir porque exige valentía. El dolor no viene a destruirte, viene a revelarte. No es una condena, es una prueba. Es el fuego que separa lo superficial de lo esencial. El fuego no pregunta si estás listo. El fuego simplemente arde. Y en ese ardor, o te derrites en queja y resentimiento, o te vuelves más puro, más firme, más real. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque tú puedes ser bueno a pesar de él. Eso es lo que cambia la vida, no el golpe, sino la respuesta. Vivimos en una época que promete anestesia. Te vende distracciones, atajos, ruido, pantallas, placeres rápidos, para que no escuches tu propio silencio. Pero el silencio, aunque incomode, es el lugar donde te vuelves dueño de ti. Cuando huyes del dolor, él te persigue y crece. Cuando lo miras de frente, se reduce a su tamaño real, porque gran parte del sufrimiento no está en lo que sucede, sino en el relato que construyes alrededor. Esto no debería haber pasado, no lo soportaré. Siempre me pasa a mí. Esas frases no son descripciones, son cadenas, y el primer acto de libertad es romperlas. No te hablo desde la ilusión de que puedes controlar la vida. La vida no se deja controlar, cambia, arrebata, sorprende, se lleva lo que amas y te obliga a caminar con el hueco. Te pone frente a gente injusta, a situaciones absurdas, a días sin sentido. Lo que sí puedes controlar, y esto lo cambia todo, es tu mente, tu postura interior, el lugar desde el que respondes. Nadie puede impedirte sufrir un golpe, pero nadie debería poder obligarte a convertir ese golpe en ruina. Ese es el dominio más alto, gobernarte a ti mismo cuando todo alrededor parece inestable. Por eso este video no es una promesa vacía, ni un discurso de optimismo fácil. No voy a decirte que todo pasa por algo, como si el dolor fuese un adorno espiritual. Hay cosas que pasan y punto. Hay injusticias que no tienen explicación. Hay pérdidas que no mereces. Y sin embargo, incluso ahí existe un poder que no te pueden quitar. El poder de decidir qué haces con lo que te ha tocado. El dolor puede volverte más amargo o más sabio. Puede cerrar tu corazón o volverlo más humano. Puede convertirte en alguien que hiere o en alguien que comprende. El dolor no determina el final, solo revela el material con el que trabajarás. Imagina por un instante que tu herida no es el final de tu historia, sino el comienzo de tu entrenamiento. Que cada día difícil no es una humillación, sino una forja. Que el mundo, con su dureza,
te está ofreciendo un tipo de grandeza que no se obtiene en la comodidad. La comodidad construye hábitos, la adversidad construye carácter, y el carácter es lo único que permanece cuando todo lo demás cambia. La belleza se va, el dinero se mueve, la fama es viento, las circunstancias giran como una rueda impredecible, pero tu carácter es tu casa. Y hoy quizá esa casa esté agrietada, pero una casa agrietada se puede reforzar. Una mente confundida se puede ordenar. Un corazón desgarrado se puede volver firme sin volverse frío. Lo que viene ahora no son teorías para repetir, sino reglas para practicar. 8 reglas, simples en su esencia, exigentes en su aplicación, capaces de convertir el dolor en una fuerza serena. No se trata de volverte invulnerable como una piedra. Se trata de volverte estable como una montaña. La tormenta pasa, el viento golpea, la lluvia cae, pero la montaña sigue ahí. No porque no sienta el clima, sino porque conoce su lugar. Tú también puedes conocer tu lugar. Puedes dejar de ser rehén de lo que te ocurre. Puedes dejar de mendigar paz y empezar a construirla. Y antes de entrar en esas reglas, quiero que retengas una idea como si fuera una espada en la oscuridad. El dolor es inevitable, pero la degradación es opcional. Puedes sufrir sin rendirte. Puedes llorar sin derrumbarte. Puedes estar herido sin volverte injusto. Puedes perder, y aún así, conservar lo más valioso, tu dignidad. Porque lo más grande que puedes hacer en un mundo que hiere no es vengarte ni endurecerte, es permanecer íntegro. Que tu alma no se vuelva pequeña por lo que le hicieron. Que tu conducta no se vuelva mezquina por lo que te faltó. Que tu espíritu no se vuelva cobarde por lo que temes. Respira, no para escapar, sino para estar presente. Lo que viene a continuación es un camino, no un camino mágico, sino un camino real. Y los caminos reales empiezan con un paso: mirar el dolor sin mentirte, dejar de llamarlo destino, dejar de llamarte víctima, empezar a llamarlo materia prima, porque la vida, con toda su dureza, no te pregunta si te parece justo, te pregunta si estás dispuesto a crecer. Y tú puedes responder con la única respuesta que el tiempo respeta, con disciplina, con claridad y con una fuerza tranquila que no necesita demostrar nada. Empecemos. Para convertir el dolor en fortaleza, lo primero es levantar un suelo firme bajo tus pies. Si intentas construir fuerza sobre arena emocional, todo se hunde en cuanto llega una nueva ola. El fundamento estoico es simple y precisamente por eso, inmenso. El dolor no te pertenece como dueño, solo te visita como experiencia. Lo que sí te pertenece, lo único que de verdad es tuyo, es tu respuesta. No se trata de negar lo que sientes, ni de fingir serenidad. Se trata de colocar tu mente en su lugar correcto, como un centinela que no se deja sobornar por el pánico. Hay un error que convierte cualquier herida en prisión: creer que lo que ocurre fuera determina lo que sucede dentro. Ese error es seductor porque te ofrece una excusa, pero también es cruel porque te roba la libertad. La vida puede golpearte sin aviso, puede cambiarte el paisaje en un día, puede arrebatarte un plan que cuidaste durante años. Sin embargo, hay una frontera que solo tú puedes permitir que se cruce, la frontera de tu interior. Lo que sucede no siempre es elegible, lo que decides hacer con ello, sí. Y esa decisión, aunque pequeña, es el comienzo de una transformación real. Los estoicos no buscaban una vida sin dificultad. Sabían que eso es un espejismo. Buscaban una vida sin esclavitud interior. La diferencia es enorme, porque la esclavitud interior no viene de la pérdida, ni de la traición, ni del fracaso. Viene de la idea de que no puedes soportarlo, de que estás roto para siempre, de que necesitas que el mundo sea distinto para poder estar en paz. Esa necesidad
te vuelve frágil, te hace depender de factores que cambian a capricho. En cambio, cuando aceptas que la estabilidad nace dentro, dejas de vivir como un náufrago esperando un mar tranquilo y empiezas a vivir como un navegante que sabe ajustar las velas. Este es el punto de partida: distinguir con claridad entre lo que controlas y lo que no controlas. No es una frase para colgar en una pared, es una práctica diaria. No controlas el pasado, ni la conducta de los demás, ni el azar, ni el clima del mundo. No controlas que una persona te comprenda, ni que una oportunidad llegue, ni que una injusticia se repare a tiempo. Pero sí controlas cómo interpretas lo que ocurre, qué significado le atribuyes, qué hábitos alimentas y qué decisiones tomas hoy. Controlas tu atención, controlas tu acción, controlas tu carácter, y el carácter, cuando es sólido, se convierte en un refugio más seguro que cualquier circunstancia. Muchas veces no sufrimos tanto por lo que sucede como por el juicio que añadimos encima. La mente, cuando no está entrenada, se comporta como un narrador dramático, exagera, predice catástrofes, convierte un golpe en una sentencia. Un error se vuelve «soy un fracaso», un rechazo se vuelve «no valgo», una pérdida se vuelve «nunca volveré a ser feliz». Observa la estructura de esas frases. No describen un hecho, fabrican una identidad. Y ahí es donde el dolor deja de ser dolor y se convierte en destino. El estoicismo corta esa cadena con una sobriedad feroz. Ha ocurrido esto, y ahora, ¿qué haré yo? No para deshumanizarte, sino para devolverte el timón. Piensa en la mente como en una ciudad. Si abres las puertas a cualquier pensamiento, entrarán invasores, resentimiento, culpa, vergüenza, miedo, y cuando entran, se comportan como si fueran los dueños. Empiezan a hablar por ti, a decidir por ti, a escribir tu futuro con tinta oscura. La disciplina estoica no consiste en no sentir, consiste en no obedecer a cualquier emoción como si fuese una orden. Sentir es inevitable, obedecer ciegamente es opcional. Puedes notar la ira sin convertirla en violencia. Puedes notar la tristeza sin convertirla en abandono. Puedes notar la ansiedad sin convertirla en huida. Ese espacio entre sentir y actuar es el lugar donde nace la fortaleza. La fortaleza, entonces, no es dureza. Dureza es cerrarse, congelarse, volverse insensible para no sufrir. Eso no es fuerza, es entumecimiento. La fuerza estoica es lucidez, mirar lo real sin adornos y actuar con dignidad. Es permitir que el dolor exista sin permitir que gobierne. Es la diferencia entre ser arrastrado por un río y aprender a nadar en él. El río puede ser fuerte, pero tus brazos pueden volverse firmes. No porque el agua sea amable, sino porque tú has decidido entrenarte. Este entrenamiento empieza por un acto humilde y poderoso: aceptar la realidad tal como es sin añadirle resistencia inútil. La resistencia inútil es esa voz que repite «no debería ser así» una y otra vez, como si el universo fuese a pedir perdón por no cumplir tus expectativas. La vida no negocia con tus deseos, y cuanto antes lo entiendes, antes dejas de desperdiciar energía en pelear con lo inevitable. Aceptar no significa aprobar, significa dejar de sangrar por la herida dos veces, una por el hecho y otra por la rabia de que el hecho exista. Cuando aceptas, recuperas energía, y esa energía es la materia prima para construir. Hay algo más profundo aquí. El dolor suele tocar lo que amamos. Duele porque valoramos, duele porque esperábamos, duele porque nos importaba. Eso no te hace débil, te hace vivo. Lo que te debilita es confundir el valor con la dependencia. Puedes amar sin ser esclavo, puedes querer sin suplicar, puedes perder sin derrumbarte. ¿Cómo? Recordando que la vida te presta cosas, no te las garantiza.
personas, momentos, oportunidades, todo es prestado por un tiempo. Agradecer mientras está y soltar cuando se va es una forma de sabiduría que protege el alma del rencor, no por frialdad, sino por comprensión del orden natural. Si te hablo de orden natural, es porque una mente que se cree excepción se rompe más fácil. Cuando crees que no deberías sufrir, que tú merecías un guión distinto, cada golpe te parece una ofensa personal. Pero cuando entiendes que la vida incluye pérdidas, cambios y contradicciones, el golpe sigue doliendo. Sí, pero ya no te humilla, ya no te destruye, se vuelve parte del camino. Y tú, en vez de quedarte atrapado en el ¿por qué a mí?, pasas al ¿para qué me sirve esto? Esa pregunta no elimina el dolor, pero lo orienta, le da dirección, lo vuelve útil. Y aquí aparece un giro decisivo. El dolor puede ser una carga o una herramienta. Una carga si lo conviertes en relato eterno, una herramienta si lo conviertes en práctica presente. Porque el dolor te obliga a simplificar, te muestra lo esencial, te enseña quién está de verdad, te revela qué hábitos te sostienen y cuáles te hunden, te pone frente al espejo sin maquillaje. Si aprendes a usarlo, te vuelve más claro, más sobrio, más selectivo. Te quita el impulso de vivir disperso, te llama a vivir con intención. En este punto ya tienes el fundamento. La vida exterior cambia, pero tu dominio interior puede permanecer. La fortaleza no nace de evitar el golpe, sino de ordenar la mente para no convertir el golpe en ruina. Con ese suelo firme, ya podemos empezar a trabajar con precisión, porque cuando tu mirada deja de confundir dolor con destino, aparece la siguiente necesidad: nombrar lo que sientes con exactitud, sin dramatizarlo y sin negarlo. Lo que no se nombra se expande en la sombra. Lo que se nombra se vuelve manejable. Y ahí empieza la primera regla de verdad: ponerle palabras limpias a tu herida para que deje de mandar en silencio. Hay un momento decisivo en toda transformación interior, el instante en que dejas de llamar destino a lo que en realidad es una emoción sin traducir. El dolor, cuando no tiene nombre, se vuelve niebla, y la niebla confunde, agranda las sombras, te hace tropezar con tus propios pensamientos. Por eso la primera regla práctica es tan sobria como poderosa: nombra tu dolor con precisión, no con dramatismo, no con etiquetas grandiosas, sino con palabras limpias. Porque lo que se nombra se delimita, y lo que se delimita ya no puede devorarte entero. La mente tiene una tendencia peligrosa: convertir una experiencia en una identidad. Donde debería decir «me duele», dice «estoy roto». Donde debería decir «me han rechazado», dice «no valgo». Donde debería decir «he fallado», dice «soy un fracaso». Es una trampa de lenguaje, pero también es una trampa de vida. Cuando confundes un hecho con tu esencia, te condenas sin juicio, y entonces el dolor deja de ser un episodio para convertirse en un título pegado a tu frente. No necesitas más fuerza física, ni más suerte. Necesitas exactitud interior. Necesitas el valor de separar lo que te ocurre de lo que eres. Nombrar no es un gesto poético, es una forma de gobierno. Un emperador que no conoce el mapa de su territorio no puede defenderlo. Si tu territorio interior está lleno de sensaciones mezcladas, de resentimientos sin ordenar, de miedos sin mirar, te conviertes en un reino tomado por fuerzas invisibles. Hoy te levantas con rabia sin saber por qué. Mañana te invade una tristeza que parece no tener origen. Pasado mañana te persigue una ansiedad que interpreta cualquier silencio como amenaza. Esa confusión no es tu carácter, es falta de claridad. Y la claridad comienza por una frase honesta, concreta, sin adornos. Lo que siento es. Cuando dices «me duele», todavía estás describiendo algo amplio. Da un paso más.
¿Qué duele exactamente? Duele la pérdida, o la humillación, o la traición, o el abandono, o la comparación constante, o la culpa por no haber sido quien creías que debías ser. Duele el cansancio de sostener una imagen, duele la sensación de estar siempre empezando de nuevo. Duele haber confiado y ver cómo se rompe. Duele la soledad de cargar con una batalla que nadie ve. Cada una de esas cosas es distinta, y cada una exige una respuesta distinta, pero si lo metes todo en la misma palabra dolor, reaccionas de forma desordenada, como alguien que lucha contra una sombra. Nombrar el dolor también implica distinguir entre la herida y el relato que se monta encima. La herida es el hecho emocional. Me ha dolido que se fueran. Me dolió esa frase. Me dolió no lograrlo. El relato es lo que añades. Nunca seré suficiente. Nadie se queda. Todo sale mal. Ya es tarde para mí. El relato se presenta como verdad, pero suele ser solo una interpretación repetida. Y cuanto más lo repites, más se vuelve familiar, y lo familiar engaña. Parece real solo porque lo has pensado 1000 veces. El estoicismo no se deja hipnotizar por lo familiar, lo examina, lo reduce a su medida, lo coloca donde corresponde. Piensa en esto como en una herida física. Si te cortas, no te limitas a decir, me siento mal, y sigues corriendo. Miras la herida, la limpias, le pones nombre, corte, quemadura, golpe. Ese nombre no te hace sufrir más, te hace actuar mejor. Te permite cuidar, no improvisar. Con el dolor ocurre lo mismo. No se trata de recrearte en él, sino de atenderlo con sobriedad. La precisión no es frialdad, es respeto por tu propia mente. Hay una razón más profunda por la que nombrar funciona. Te devuelve la distancia. Cuando puedes decir, esto es tristeza, en lugar de, esto soy yo, aparece un espacio. Un pequeño espacio, pero suficiente. En ese espacio ya no eres el dolor, eres quien lo observa, y quien observa puede elegir. Esa elección es el germen de tu fortaleza, porque el dolor quiere ser absoluto, quiere ocuparlo todo, quiere convencerte de que no existe nada más. Pero cuando lo nombras, lo vuelves parcial, lo ubicas, lo conviertes en un visitante con límites, no en un tirano. Nombrar también te obliga a reconocer tu papel sin caer en culpa estéril. A veces duele porque te traicionaron. A veces duele porque te traicionaste tú, por haber permitido lo que no debías, por haber callado cuando tocaba hablar, por haber aceptado migajas por miedo a quedarte solo. Esta parte es delicada. No se trata de castigarte. Castigarte no arregla nada. Se trata de entender. La comprensión es una forma de justicia. La justicia hacia ti mismo. Porque si no entiendes por qué te has repetido ciertas situaciones, las repetirás sin querer. Y entonces, tu dolor no será solo un evento, será un patrón. Al nombrar, evita dos extremos. El primero es la dramatización, convertir cada herida en tragedia. La dramatización no es sensibilidad, es una forma de perder poder. Te coloca en un escenario donde todo es enorme, irreversible, definitivo. El segundo extremo es la negación, decir no pasa nada cuando por dentro todo se derrumba. La negación no es fuerza, es aplazamiento. El dolor negado no desaparece, solo cambia de forma. Se vuelve irritabilidad, cinismo, apatía, adicciones, insomnio. Nombrar es un punto medio digno. No exageras, no escondes, reconoces lo que hay y sigues siendo dueño de ti. Y aquí viene un gesto que pocos se atreven a practicar: separar el dolor de la vergüenza. Muchas personas no están destruidas por lo que les ocurrió, sino por la vergüenza de haberlo vivido. Vergüenza por haber confiado, vergüenza por haber amado, vergüenza por haber caído. Esa vergüenza es un veneno silencioso porque te obliga a fingir,
a ocultar, a endurecerte. Pero en términos estoicos, amar no es vergonzoso, es humano. Caer no es vergonzoso, es inevitable en quien camina. Lo vergonzoso sería quedarte en el suelo por orgullo. El dolor, cuando lo nombras sin vergüenza, pierde una de sus armas más crueles. Tu lenguaje interno importa más de lo que crees. Si te hablas con crueldad, te conviertes en tu propio verdugo. Si te hablas con claridad, te conviertes en tu guía. No necesitas frases bonitas, necesitas frases verdaderas. Estoy dolido por esto, siento rabia por aquello, me pesa la culpa por lo otro, tengo miedo de repetirlo. Cada frase es un acto de orden, y el orden es el principio de cualquier poder. Cuando empiezas a nombrar así, ocurre algo inesperado. El dolor deja de ser una masa y se vuelve piezas, y las piezas se pueden trabajar. Lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve concreto. Si tu dolor es pérdida, necesitarás duelo y aceptación. Si tu dolor es traición, necesitarás límites y discernimiento. Si tu dolor es fracaso, necesitarás disciplina y aprendizaje. Si tu dolor es culpa, necesitarás responsabilidad y perdón. Cada nombre abre una puerta distinta. El caos no abre puertas, solo te encierra. Y ahora, con el dolor ya nombrado, llega la siguiente etapa del camino: dejar de suplicar que desaparezca. Porque suplicar te hace dependiente del alivio. En cambio, entrenarte te hace independiente de la circunstancia. La segunda regla va a pedirte algo exigente: sostener el dolor con disciplina, sin convertirlo en espectáculo ni en excusa, como quien atraviesa una noche larga con una lámpara en la mano y el paso firme. Porque una vez que lo has nombrado, ya no te toca huir, te toca resistir con dignidad, y esa dignidad se aprende. Una vez que has nombrado tu dolor con precisión, empieza la parte que separa a quienes sobreviven de quienes se transforman. Sostenerlo con disciplina. No es una palabra popular, porque suena austera, casi incómoda, pero precisamente por eso es poderosa. La disciplina no es dureza ni castigo, es la capacidad de mantener la dirección cuando el corazón tiembla. Es la decisión de no negociar con el derrumbe. Es el arte de permanecer en pie por dentro, incluso cuando por fuera todo parece tambalearse. El dolor, cuando llega, pide tres cosas a gritos: evasión, exceso o venganza. Evasión, para no sentir; exceso, para anestesiar; venganza, para descargar. Son salidas rápidas, pero dejan factura. Y esa factura suele ser más cara que la herida original, porque te roba dignidad, claridad y futuro. La disciplina, en cambio, es una salida lenta, silenciosa, pero limpia. No te promete que no dolerá, te promete que no te degradará. Y eso, para un espíritu que aspira a la fortaleza, lo es todo. No confundas disciplina con rigidez. La rigidez se rompe. La disciplina se adapta sin perder el centro. Es como el árbol fuerte. No se enfrenta al viento con orgullo ciego, sino con raíces profundas. El viento lo dobla, pero no lo arranca. Tú también necesitas raíces, hábitos mentales que sostengan tu conducta cuando la emoción intenta gobernarte, porque el dolor no es solo sensación, es impulso. Te empuja a decir lo que después lamentas, a aislarte, a destruir puentes, a renunciar antes de tiempo, a entregarte a lo más fácil. La disciplina pone una mano firme en tu hombro y te recuerda: no todo lo que sientes merece ser obedecido. En tiempos de dolor, el carácter se vuelve visible. Cuando todo va bien, cualquiera parece sereno. La serenidad auténtica se demuestra cuando la vida aprieta. Ahí se ve si tu calma era comodidad o virtud. Y la virtud, en el sentido más estoico, no es una palabra moralista, sino una herramienta de supervivencia. Virtud significa actuar de acuerdo con lo mejor de ti, no con lo más impulsivo.
Significa que no permites que una herida te convierta en alguien que no respetas. La disciplina ante el dolor empieza con una elección humilde: hacer lo correcto aunque no apetezca. No lo correcto en el sentido de perfecto, sino en el sentido de digno. Digno es levantarte aunque por dentro haya peso. Digno es no convertir tu tristeza en crueldad hacia otros. Digno es no buscar aplauso por tu sufrimiento. Digno es seguir cumpliendo con lo esencial: tu palabra, tus responsabilidades, tu cuidado básico. El dolor intentará convencerte de que todo se detenga. Tú no necesitas detenerlo todo. Necesitas reducirlo a lo fundamental y sostener lo fundamental con constancia. Hay una imagen que ayuda. Piensa en ti como en un soldado interior. Un soldado no decide si habrá batalla, decide cómo entra en ella. No entra gritando, ni huyendo, ni maldiciendo al cielo por la existencia del enemigo. Entra con postura, con respiración controlada, con atención, no porque le guste la guerra, sino porque entiende que su deber es mantenerse firme. Tu dolor es esa batalla, y tu deber es no dejar que la confusión te convierta en desorden. El soldado interior no niega el miedo, pero no le entrega el mando. Disciplina también significa no dramatizar tu estado. La dramatización convierte el dolor en espectáculo y te mantiene atado a él. Hay un tipo de dolor que se vuelve adicción: el dolor narrado una y otra vez, el dolor exhibido para obtener comprensión, el dolor usado como excusa para no cambiar. Comprender no es lo mismo que perpetuar. Hablar puede sanar, sí, pero repetir sin avanzar solo profundiza el surco. La disciplina te pide sobriedad. Reconoce lo que duele, pero no lo uses como identidad. No conviertas tu herida en tu único tema, porque tu vida es más amplia que lo que te ocurrió. Y atención, disciplina no significa reprimir hasta explotar. Reprimir es acumular pólvora. Disciplina es canalizar, es decir, hoy estoy herido y aún así voy a actuar con intención. Si necesitas llorar, lloras. Si necesitas silencio, lo tomas, pero no te abandonas. No te sueltas la mano a ti mismo. Hay una diferencia enorme entre permitirte sentir y entregarte al descontrol. Sentir te humaniza. Descontrolarte te debilita. La disciplina protege tu energía, porque la energía en tiempos de dolor es oro. Si la gastas en impulsos, no te quedará para reconstruir. La prueba del dolor también revela tus hábitos. Los hábitos son la forma en que tu cuerpo y tu mente buscan seguridad, y cuando duele, buscarás seguridad en lo conocido, incluso si lo conocido te hace daño. Por eso, disciplina significa cortar el acceso a tus peores refugios, no para castigarte, sino para salvarte. Si tu refugio es la autocompasión, la disciplina te devolverá al deber. Si tu refugio es la rabia, la disciplina te devolverá a la dignidad. Si tu refugio es el exceso, la disciplina te devolverá a la claridad. No hay heroísmo en destruirte, hay heroísmo en sostenerte. Esto se ve, sobre todo, en la forma en que tratas a los demás cuando estás herido. El dolor tiene un efecto perverso. Te hace creer que tienes permiso para ser injusto, como si la herida fuese una licencia para herir. Pero la fortaleza estoica no acepta esa mentira. El hecho de que te hayan lastimado no te convierte en juez del mundo, no te da derecho a contaminar lo que tocas. La disciplina es precisamente eso: elegir no transmitir el veneno, elegir no responder con bajeza aunque te sientas provocado, elegir no convertir tu dolor en un incendio que quema a inocentes. También se ve en lo que haces cuando nadie mira. La disciplina no se construye en los discursos, se construye en lo cotidiano, en esos minutos en los que podrías rendirte y no lo haces. Puede ser algo tan simple
como ordenar tu espacio, cumplir una tarea, salir a caminar aunque no haya ganas, apagar el teléfono cuando sabes que te arrastra a la comparación o al recuerdo. Son acciones pequeñas, pero cada una envía un mensaje a tu mente. Yo mando. Y cuando tu mente recibe ese mensaje repetido, empieza a creerlo. Eso es entrenamiento, eso es fortaleza. Con disciplina, el dolor no desaparece de inmediato, pero cambia de textura. Deja de ser una ola que te derriba y pasa a ser un peso que puedes cargar sin romperte. Aprendes a convivir con él sin que gobierne tus decisiones. Y esa convivencia, por dura que sea, te otorga un tipo de respeto hacia ti mismo que no se compra con nada, porque hay una paz particular en mirarte al espejo y saber, no fui perfecto, pero fui digno. Esa frase, en tiempos oscuros, es un faro. Y aquí ocurre algo sutil. Cuando sostienes el dolor con disciplina, se abre espacio para algo más inteligente que el instinto, el aprendizaje. El dolor, sostenido con orden, se convierte en información. Empieza a hablar. Te muestra dónde estabas ciego, dónde te excediste, dónde te faltaron límites, dónde esperaste lo imposible. Sin disciplina, el dolor solo grita. Con disciplina, el dolor enseña. Y ese cambio es crucial, porque la siguiente regla no se trata ya de aguantar, sino de comprender, transformar el sufrimiento en conocimiento, extraer el mensaje de la herida sin quedarte a vivir en ella. Cuando el dolor ya no te arrastra como una corriente descontrolada, cuando has sido capaz de sostenerlo con disciplina y no convertirlo en excusa ni en veneno, aparece una posibilidad rara, casi sagrada: comprender. No comprender para justificar lo injustificable, ni para inventar consuelos fáciles, sino para recuperar el sentido, porque el dolor, si se vive a ciegas, solo deja cicatrices. Pero si se observa con lucidez, deja conocimiento. Y el conocimiento, cuando es verdadero, se convierte en una forma de libertad. La mayoría de las personas atraviesan el sufrimiento como quien atraviesa una habitación a oscuras. Chocan con los muebles, se golpean, se enfadan y salen igual de confusos que entraron. Los estoicos, en cambio, encendían una lámpara, no para eliminar la noche, sino para caminar dentro de ella con dirección. Esa lámpara es la reflexión honesta. El dolor trae un mensaje, pero solo lo escuchas si dejas de pelear con el ruido y empiezas a mirar con calma. Hay un punto en el que el sufrimiento se vuelve repetitivo, no porque la vida te odie, sino porque tú no has leído la lección. Y la vida, como un maestro severo, repite el examen hasta que aprendes. Transformar el dolor en entendimiento empieza por algo simple: dejar de preguntarte ¿por qué me ha pasado? Y empezar a preguntarte ¿qué revela esto de mí? La primera pregunta suele conducir a la impotencia, porque muchas veces no hay respuesta, o la respuesta no te sirve. La segunda, en cambio, abre una puerta, porque siempre hay algo que aprender de cómo reaccionas, de qué esperabas, de qué temías, de qué estabas dispuesto a tolerar. En el fondo, el dolor no solo habla del mundo, habla de tus valores. Duele donde valoras, duele donde te apegas, duele donde te engañas. Hay dolores que son la señal de un límite violado. Duele porque aceptaste lo inaceptable, porque cediste terreno por miedo a perder a alguien, porque callaste para evitar conflicto, porque confundiste paciencia con sumisión. Ese dolor no es un enemigo, es un aviso, es la alarma que te dice que tu dignidad necesita fronteras. Y hay dolores que son el resultado de expectativas irreales. Esperabas que alguien cambiara, que la vida fuese justa a tiempo, que el amor garantizara permanencia, que el esfuerzo asegurara recompensa inmediata. La realidad no funciona así. No para castigarte, sino porque la realidad es compleja.
Cuando el dolor te enseña a ajustar expectativas, no te vuelve frío, te vuelve sabio. También existe el dolor que nace de la resistencia a lo inevitable. Te duele más la pelea que la pérdida. Te desgasta más la insistencia mental que el hecho en sí. En esos casos, el aprendizaje es aceptar el movimiento natural de las cosas. Todo cambia, todo se desplaza, todo se desprende. Aferrarte con desesperación no detiene el cambio, solo te desgarra las manos. El estoicismo no te pide que renuncies a amar, te pide que ames sin pretender poseer, porque poseer es una ilusión peligrosa. Agradecer es un acto de lucidez. Ahora bien, para que el dolor se convierta en conocimiento, necesitas mirarlo sin maquillaje. Eso significa observar el hecho con sobriedad y luego observar tu interpretación. La interpretación suele ser más dolorosa que el hecho. No me contestó, es un hecho. No le importo, es una interpretación. Perdí esa oportunidad, es un hecho. Mi vida está acabada, es una interpretación. El dolor se intensifica cuando confundes interpretaciones con verdades. La mente, en momentos de herida, se vuelve profeta de desastres. Pero un profeta interno no es un oráculo, es una emoción con megáfono. Aprender es bajar el volumen, volver a lo concreto y preguntarte, ¿qué sé con certeza? ¿Qué estoy imaginando? La comprensión también exige honestidad sobre tu responsabilidad sin caer en autoacusación. La culpa estéril es una trampa, te hace sentir malo sin mejorar nada. La responsabilidad, en cambio, es productiva. Te hace ver qué parte te pertenece para que puedas corregirla. Quizá elegiste mal por necesidad de aprobación. Quizá ignoraste señales porque querías creer. Quizá confundiste intensidad con amor. Quizá te exigiste perfección y te rompiste a ti mismo con tu propia vara. Ver esto no es humillante, es liberador, porque lo que puedes reconocer, puedes transformar. Lo que niegas, te gobierna. Hay una pregunta estoica que corta la confusión como una espada limpia. ¿Qué virtud me está pidiendo esta situación? No es una pregunta religiosa ni abstracta, es práctica. Si el dolor viene de una injusticia, quizá te pide justicia interior. Actuar con rectitud, sin convertirte en aquello que detestas. Si el dolor viene de una pérdida, quizá te pide templanza, sostener el duelo sin destruir tu vida alrededor. Si el dolor viene de un fracaso, quizá te pide valentía, intentarlo de nuevo con humildad. Si el dolor viene de un error propio, quizá te pide sabiduría, aprender y corregir, no repetir. La virtud no hace desaparecer el dolor, pero le da una dirección que impide que se vuelva caos. También es importante entender que aprender del dolor no significa quedarte mirando hacia atrás. El aprendizaje no es un museo de heridas, es una herramienta para caminar mejor. Hay gente que se vuelve experta en su pasado y analfabeta en su presente. Eso no es comprensión, es estancamiento. La comprensión verdadera se reconoce porque produce una acción distinta. Si has aprendido, te comportas de forma diferente. Si sigues igual, quizás solo te has contado una historia elegante sobre lo que te pasó. Y hay un aprendizaje especialmente valioso: descubrir qué cosas no merecen el precio de tu paz. El dolor afina tu criterio. Te enseña que no todo merece tu energía, que no todos merecen tu confianza, que no cualquier meta vale tu salud mental, que no cualquier relación vale tu dignidad. El dolor, cuando se integra, te vuelve selectivo. Y ser selectivo no es ser arrogante, es ser consciente de que tu vida es finita. Tu tiempo es limitado, tu atención es limitada, tu serenidad es un recurso precioso. Comprender el dolor es comprender la economía del alma. Cuando transformas la herida en entendimiento, ocurre algo inesperado. Dejas de temerle tanto, porque lo desconocido asusta,
pero lo comprendido se puede manejar. No significa que te vuelvas invulnerable, significa que te vuelves competente. Competente para reconocer patrones, competente para identificar señales, competente para poner límites a tiempo, competente para no traicionarte por costumbre. Y esa competencia se parece mucho a la fortaleza, una fuerza silenciosa que no presume, pero sostiene. Sin embargo, hay un peligro en este punto: entender y no actuar. Entender y seguir alimentando lo que te hiere. Entender y volver al mismo lugar, con las mismas costumbres, los mismos vínculos que te desgastan, las mismas narrativas que te achican. La comprensión, si es real, te empuja a una consecuencia: cortar. Cortar lo que nutre el sufrimiento, no con odio, no con teatralidad, sino con la calma de quien elige salud. Porque ya has visto el mensaje, ya has leído la lección, y ahora toca la parte más difícil: dejar de sostener aquello que te debilita. Esa es la siguiente regla, y exige una valentía menos celebrada que la épica, pero más decisiva: la valentía de renunciar a lo tóxico, incluso cuando se siente familiar. Cuando ya has entendido el mensaje de la herida, cuando has visto con claridad qué te duele y por qué, llega el momento más incómodo y más liberador: dejar de alimentar el sufrimiento. Porque una cosa es el dolor inevitable, la pérdida, el golpe, la decepción, y otra muy distinta es el dolor que tú sostienes día tras día, con hábitos, vínculos y relatos que te desgastan. El primer dolor te visita, el segundo lo invitas. Y mientras lo sigas invitando, no importa cuánta comprensión tengas, seguirás viviendo en una casa con goteras y preguntándote por qué nunca está seca. Cortar no es un acto de rabia, es un acto de higiene interior. Hay cosas que, si no las cortas, te cortan ellas, y lo más peligroso es que suelen hacerlo lentamente, sin dramatismo, como una cuerda que aprieta un poco más cada semana. No te destruyen de golpe, te van empequeñeciendo, te quitan energía, te roban concentración, te vuelven irritable, te apagan el ánimo, y un día te miras y no reconoces tu propia mirada. Entonces te dices que es la vida, que es normal, que ya se pasará. Pero en el fondo sabes la verdad: no se pasa lo que sigues alimentando. El sufrimiento se alimenta de tres fuentes principales: lo que haces, con quién te quedas y qué historia te cuentas. Empecemos por lo que haces. Cuando el dolor te toca, el cuerpo busca alivio. Y si no tienes disciplina, buscarás alivio donde sea: en la distracción compulsiva, en el exceso, en el desorden, en el consumo de cosas que te adormecen, en el hábito de revisar el teléfono como si ahí estuviera la respuesta. Son pequeños gestos que parecen inocentes, pero construyen una vida dispersa. Y una vida dispersa no cura, solo aplaza. Aplaza el duelo, aplaza la claridad, aplaza la fuerza. Cada vez que eliges anestesia en lugar de atención, el dolor no desaparece, se acumula. Luego está con quién te quedas. Hay personas que no te hieren con golpes, sino con goteo. Un comentario que te reduce, una indiferencia que te hace dudar de tu valor, una presencia que te obliga a caminar con cuidado para no molestar, una relación en la que tú pones el alma y el otro pone excusas. Y lo peor es que muchas veces no te vas porque no lo ves, sino porque lo has normalizado. Has aprendido a llamar amor a la ansiedad, paciencia a la falta de límites, lealtad a la costumbre. Te quedas por miedo a empezar de nuevo, por nostalgia, por esperanza de que cambie, por culpa de priorizarte. Pero el precio de quedarte en lo que te desgasta es siempre el mismo: te pierdes a ti. Cortar no significa odiar, el odio te ata. Cortar significa elegir con claridad, significa reconocer que algo puede haber tenido sentido en un tiempo y dejar de tenerlo ahora.
Significa aceptar que no toda relación merece acceso a tu paz. Los estoicos lo entendían bien. Tu mente es una ciudad y no permites que entre cualquiera a gobernarla, no por arrogancia, sino por responsabilidad. Porque si entregas el control de tu interior a personas inestables o a vínculos que te erosionan, acabas viviendo al ritmo de sus caprichos. Y eso no es amor, es servidumbre. La tercera fuente, quizá la más sutil, es la historia que te cuentas. Hay relatos que son cómodos porque te eximen. Yo soy así, la gente siempre falla, no nací para ser feliz, no tengo suerte, me han arruinado la vida. Ese tipo de frases suenan a verdad cuando estás herido, pero en realidad son jaulas, te quitan agencia, te convierten en un espectador de tu propia existencia. Y mientras te repitas ese relato, seguirás viendo pruebas de él en todas partes, porque la mente busca confirmar lo que cree. Si crees que no vales, interpretarás cualquier silencio como rechazo. Si crees que todo sale mal, verás amenaza en cada imprevisto. Es un círculo perfecto para la derrota. Cortar el relato no es negar el dolor, es negarte a vivir en la exageración. Es volver a frases más austeras y más verdaderas. Me han herido, pero no estoy condenado. He perdido, pero no he terminado. Me cuesta, pero puedo entrenarme. El lenguaje no es decoración, es dirección. Las palabras que repites son los caminos por los que camina tu mente, y una mente que camina siempre por el mismo camino acaba creyendo que no existe otro. Tu tarea es abrir rutas nuevas, no con fantasías, sino con sobriedad. Ahora bien, ¿cómo se corta de verdad? Se corta con actos pequeños, repetidos, sin ceremonia. No se trata de hacer un gran discurso al mundo, se trata de cerrar puertas que sabes que te hacen daño. Dejar de volver al lugar donde tu dignidad se negocia. Dejar de revisar lo que te abre heridas. Dejar de buscar explicaciones en quien no tiene intención de dártelas. Dejar de mendigar respeto. Dejar de interpretar migajas como banquete. Cada renuncia de ese tipo te devuelve una porción de poder, y el poder, acumulado día tras día, se convierte en paz. Cortar también es aceptar que habrá vacío. Mucha gente no suelta lo tóxico porque teme el vacío que queda, pero el vacío no es un enemigo, es un espacio, y el espacio es necesario para construir. Si tu vida está llena de ruido, de personas que drenan, de hábitos que te dispersan, no hay lugar para la calma. La calma requiere espacio, la claridad requiere silencio, la fuerza requiere una rutina que no esté infectada por lo innecesario. Cuando cortas, al principio duele, porque sueltas algo familiar, pero lo familiar no siempre es bueno. Hay cadenas que se sienten como hogar solo porque las has llevado mucho tiempo. Hay una forma de medir si algo te conviene. Observa qué tipo de persona te vuelves cuando estás ahí. ¿Te vuelves más digno, más sereno, más honesto? ¿O te vuelves más ansioso, más pequeño, más dependiente, más irritable? La vida no se evalúa por lo que prometes, sino por lo que te produce. Si un vínculo te vuelve peor, no importa cuánto lo llames amor. Si un hábito te vuelve disperso, no importa cuánto lo llames descanso. Si una historia te vuelve impotente, no importa cuánto la llames realismo. El resultado habla. Y aquí hay una verdad estoica que no suele gustar, pero salva. No puedes sanar en el mismo ambiente que te enferma. Puede que te dé miedo cambiar. Puede que te parezca injusto tener que empezar otra vez. Pero a veces la justicia no es que la vida te devuelva lo perdido. La justicia es que tú te devuelvas a ti mismo. Y eso exige decisiones firmes, no teatrales, firmes. Decisiones que no necesitan aprobación. Cuando empiezas a cortar así, se vuelve evidente algo importante. El dolor no solo se supera con ideas, se supera con estructura.
La mente herida necesita un marco estable. Y ese marco, muchas veces, empieza por lo más básico: el cuerpo, el sueño, la alimentación, el movimiento, el orden de tus días. Porque aunque el sufrimiento nazca en el alma, se sostiene en un cuerpo. Si tu cuerpo está abandonado, tu mente no tendrá suelo. Por eso, después de cortar lo que te desgasta, el siguiente paso es reconstruir tu base física, como quien refuerza los cimientos antes de levantar un edificio. No es glamour, pero es libertad. Y es la próxima regla: la disciplina del cuerpo como rescate del espíritu. Después de cortar lo que te drena, queda algo que al principio puede parecer simple, casi demasiado terrenal para un dolor tan profundo: el cuerpo. Pero ahí está una de las verdades más ignoradas y más decisivas. El espíritu no flota en el aire, vive en carne, en nervios, en respiración, en sangre. Si abandonas el cuerpo en tiempos de herida, le quitas a tu mente el suelo donde apoyarse. Entonces cualquier pensamiento pesa el doble, cualquier emoción se vuelve tormenta, cualquier pequeño problema se siente como una amenaza. Por eso, esta regla no es un consejo de bienestar, es una estrategia estoica. Ordena el cuerpo para salvar el alma. En la tradición de la disciplina interior, el cuerpo es el primer campo de batalla y el primer refugio. Cuando todo se desordena por dentro, el cuerpo ofrece una puerta de regreso a lo real. La respiración no miente, el ritmo cardíaco no finge, el cansancio se manifiesta sin filosofía. Y precisamente por eso, trabajar con el cuerpo es una forma de humildad y de poder. Te devuelve al presente, te saca de la espiral mental, te recuerda que hoy, aquí, todavía puedes hacer algo. Puede que no puedas arreglar el pasado, puede que no puedas controlar lo que otros han hecho, pero puedes elegir levantarte, beber agua, caminar, dormir a una hora decente, moverte con intención. Esas acciones parecen pequeñas, pero para una mente herida son el principio de la soberanía. Cuando el dolor llega, suele romper la rutina. Y la ruptura de la rutina es peligrosa, porque la rutina es la arquitectura invisible que sostiene tu estabilidad. Si duermes mal, piensas peor. Si comes de cualquier manera, te irritas más fácil. Si no te mueves, la energía se estanca y la tristeza se vuelve más pesada, como si se pegara al cuerpo. No se trata de culparte por estar débil, se trata de entender el mecanismo. La mente se alimenta de condiciones. Una mente cansada interpreta el mundo como enemigo. Una mente bien sostenida interpreta el mundo como desafío, y esa diferencia cambia la vida. El estoicismo no idolatra el sufrimiento, pero respeta el entrenamiento. Entrenamiento significa repetición deliberada. Significa hacer lo que conviene, incluso cuando no apetece. Y en el cuerpo, el entrenamiento tiene una virtud adicional: produce pruebas inmediatas. Si hoy decides caminar 30 minutos, tu mente lo nota. Si hoy decides acostarte temprano, tu mañana cambia. Si hoy decides comer con sobriedad, tu energía se ordena. No son milagros, son causas y efectos. Y cuando una persona herida recupera la experiencia de causa y efecto, recupera esperanza. No esperanza ingenua, sino esperanza práctica, la certeza de que tus acciones importan. Dormir es el primer acto de respeto hacia ti. Mucha gente se siente culpable por descansar cuando está mal, como si el dolor exigiera vigilia eterna. Pero el insomnio no te hace más digno, solo te hace más vulnerable. Un cuerpo sin sueño es un cuerpo sin defensa. Y una mente sin descanso es una mente que exagera, que se desespera, que se rinde más rápido. Dormir, en tiempos difíciles, es disciplina. Es decirle al caos: no me tendrás de rodillas también mañana. Es cerrar la puerta al ruido nocturno que inventa tragedias. El descanso es una forma de valentía silenciosa.
La alimentación también es una conversación con tu mente. Comer no es solo nutrirte, es regular tu estado. El exceso y el descuido no son pecados, son señales de una mente buscando anestesia. Pero anestesiarte con comida o con cualquier exceso solo te deja más pesado, más lento, más propenso a la culpa. La sobriedad, en cambio, es ligereza, y la ligereza es un tipo de paz. No necesitas convertirte en alguien obsesivo, necesitas volver a lo básico, cuidar el cuerpo para que el cuerpo no sea un enemigo más. Y luego está el movimiento. El movimiento es una medicina antigua, no porque borre la tristeza, sino porque la procesa. El cuerpo fue hecho para moverse, para liberar tensión, para convertir la energía acumulada en acción. Cuando no te mueves, el dolor se queda quieto dentro y se vuelve rumiación. Rumiación es el nombre elegante de una cárcel. Pensar lo mismo 1000 veces sin avanzar un centímetro. El movimiento rompe esa cárcel. Caminar, entrenar, estirar, respirar con profundidad. Todo eso le dice a tu sistema interno que no estás atrapado. Te devuelve la sensación de avance. Y el avance, aunque sea mínimo, restaura la dignidad. Ordenar el cuerpo también implica ordenar el entorno. Lo externo influye más de lo que solemos admitir. Un espacio caótico alimenta una mente caótica, no porque la limpieza sea moral, sino porque el orden reduce fricción. Cuando estás herido, no necesitas más fricción. Necesitas menos decisiones inútiles, menos estímulos, menos ruido. Un cuarto ordenado, una mesa despejada, una rutina sencilla, son barreras contra la dispersión. Son pequeños muros que protegen tu atención, y tu atención es tu vida. Lo que consumes con tu atención te construye o te destruye. Hay algo profundamente estoico en todo esto. No esperar a sentirte bien para hacer lo correcto. La cultura moderna te vende la idea de que primero necesitas motivación y luego acción. Pero en la vida real casi siempre ocurre al revés. Primero haces lo correcto y luego aparece la motivación. Si esperas a tener ganas de cuidarte, el dolor te mantendrá en pausa indefinida. Si actúas, aunque no haya ganas, generas un impulso, y el impulso, con el tiempo, se convierte en identidad. Soy alguien que se sostiene. Esa identidad es la verdadera fortaleza. Cuidar el cuerpo no te hace superficial, te hace responsable, porque el cuerpo es tu herramienta para cumplir con lo que valoras. Si tu propósito es vivir con dignidad, necesitas un cuerpo que te acompañe. Si tu propósito es ser justo, necesitas un sistema nervioso que no esté siempre en alerta. Si tu propósito es construir algo nuevo, necesitas energía, concentración, estabilidad. Todo eso nace de lo básico. Lo básico no es pequeño, es la base. Y aquí ocurre un cambio precioso. Cuando tu cuerpo recupera ritmo, tu mente recupera perspectiva. La perspectiva es la capacidad de ver el dolor en su tamaño real, no como un monstruo infinito, sino como una fase dura de la vida que puede ser atravesada. Cuando estás agotado, todo parece definitivo. Cuando estás sostenido, vuelves a ver matices, y los matices son el comienzo de la sabiduría. Empiezas a notar que no todo está perdido, que no todo es negro, que todavía hay decisiones por tomar, que todavía hay camino. Con el cuerpo más estable, se abre la siguiente puerta, la manera de mirar. Porque aunque el cuidado físico te sostiene, la transformación completa exige un giro de perspectiva. Hay que entender algo que la mente herida suele olvidar. El dolor no es solo un castigo, muchas veces es el precio inevitable de vivir con sentido. Amar implica riesgo, intentar implica posibilidad de caer, elegir implica renunciar. Y cuando asumes eso sin resentimiento, el dolor deja de parecer una injusticia personal
y se convierte en parte del oficio de vivir. Ese giro es la próxima regla, cambiar el ángulo desde el que miras tu herida para que deje de ser una sentencia y se vuelva una señal de que estuviste vivo. Cuando el cuerpo vuelve a tener ritmo y la mente recupera un poco de espacio, aparece una oportunidad que cambia el significado de todo, la perspectiva. No la perspectiva como frase bonita, sino como una forma de mirar que decide si tu dolor será una cadena o una herramienta. Porque a veces lo que te rompe no es el golpe, sino la interpretación de que ese golpe prueba que el mundo está en tu contra. Y esa interpretación, aunque parezca natural en el momento, es una lente que distorsiona. El estoicismo propone otra lente. El dolor no es una prueba de que estás mal hecho. Muchas veces es la prueba de que estabas viviendo algo que importaba. Hay quienes creen que la vida significativa debería ser suave, que si uno hace las cosas bien, si es bueno, si se esfuerza, si ama con honestidad, entonces la vida debería responder con tranquilidad. Pero la vida no funciona como un contrato, funciona como un camino, y en un camino hay piedras, giros, lluvia, cansancio. Si esperas que el camino te garantice comodidad, terminarás frustrado y resentido. En cambio, si entiendes que el sentido tiene un precio, el dolor cambia de lugar. Deja de ser una injusticia personal y se convierte en parte del oficio de vivir. Mira con calma. Duele porque amaste, duele porque te atreviste, duele porque apostaste por algo, duele porque no viviste a medias. Y eso, aunque ahora se sienta como una condena, también es una señal de valor. Las personas que no se exponen, que no quieren perder, que no arriesgan, a veces evitan ciertos dolores, pero pagan con otra clase de sufrimiento, una vida tibia, sin profundidad, sin verdad. El estoicismo no romantiza el dolor, pero sí lo sitúa en su contexto. El dolor es el impuesto de lo valioso. Nadie paga impuestos por lo que no tiene valor. Cambiar de perspectiva significa abandonar la pregunta venenosa ¿por qué a mí? Y abrazar una más sobria ¿qué me está pidiendo este momento? La primera te encierra en la queja. La segunda te devuelve a la acción. No es una negación de tu herida, es un giro de dignidad. Es decir, no controlo la tormenta, pero controlo mi postura. Ese giro no elimina el dolor de inmediato, pero le quita su veneno principal, la sensación de que todo es absurdo y personal. La perspectiva estoica también te enseña a ver el dolor como un maestro severo, no porque el maestro sea amable, sino porque enseña lo que la comodidad nunca enseña. La comodidad te da placer, pero no siempre te da carácter. La adversidad te da carácter a la fuerza. Te obliga a simplificar, te obliga a priorizar, te obliga a dejar de vivir disperso, te obliga a preguntarte qué es esencial. Y esa pregunta, aunque nacida del sufrimiento, puede ser un regalo de claridad, porque muchas veces vivimos como si tuviéramos tiempo infinito, y solo el dolor nos recuerda que la vida es frágil, y precisamente por eso preciosa. Cambiar de perspectiva no significa decir, esto es bueno. Hay dolores que no son buenos, hay injusticias que no mereces, hay pérdidas que no deberían ocurrir. La perspectiva estoica no te pide que lo aplaudas, te pide que no lo conviertas en una excusa para abandonar tus principios. Te pide que no permitas que un hecho externo corrompa tu interior. Esa es la verdadera victoria, que lo que ocurre fuera no te convierta en alguien peor por dentro, que la herida no te robe la nobleza. Hay un ejercicio mental muy simple y muy fuerte. Mirar tu dolor desde un futuro más amplio, no como escapismo, sino como madurez. Imagina tu vida dentro de 5 años. Este momento seguirá siendo real, seguirá haber dejado marca, pero no será todo, no será el centro de cada día. El dolor, aunque ahora parezca infinito, es una fase.
Y si logras verlo como fase, no como destino, recuperas aire. Empiezas a entender que estás en un tramo duro del camino, no al final del camino. Esa idea no es ilusión, es perspectiva temporal. La mente herida se queda atrapada en el presente y lo absolutiza. La mente entrenada recuerda que el presente es un capítulo, no un libro entero. Otra parte de la perspectiva es comprender que la vida no está diseñada para evitarte dolor, sino para ponerte a prueba. Y una prueba no es un castigo, es una oportunidad de mostrar de qué estás hecho. El mundo, a veces, parece indiferente, a veces lo es. Pero tú no necesitas que el mundo sea justo para ser justo. No necesitas que el mundo sea suave para ser firme. No necesitas que el mundo te aplauda para vivir con dignidad. Esa independencia interior es el sello de una mente fuerte. La dependencia, en cambio, es frágil. Depende de que te traten bien, de que te comprendan, de que salga como esperabas. Y cuando no sale, se rompe. Perspectiva también es reconocer que el dolor no siempre es una señal para huir, a veces es una señal para crecer. Si te duele entrenar, no huyes del entrenamiento, ajustas, aprendes, fortaleces. Si te duele un cambio, no necesariamente significa que sea malo, puede significar que estás dejando una versión antigua de ti. Hay dolores de desprendimiento. Duelen porque te estás soltando de una identidad, de una costumbre, de un rol. Duelen porque estás naciendo de nuevo. Y como todo nacimiento, es incómodo. La mirada estoica no se queda en la pregunta ¿qué perdí? También pregunta ¿qué se me está revelando? Quizá el dolor te revela que estabas negociando tu paz. Quizá te revela que tu vida estaba llena de ruido y ahora, por primera vez, puedes oírte. Quizá te revela que estabas poniendo tu valor en manos ajenas. Quizá te revela que te faltaba estructura. El dolor ilumina, no por bondad, sino por contraste. Cuando algo se rompe, ves su mecanismo. Y cuando ves el mecanismo, puedes reconstruir mejor. Hay un tipo de perspectiva que es especialmente liberadora. Dejar de tomarte la herida como un juicio sobre tu valor. A veces te han rechazado, a veces no te eligieron, a veces te fallaron. Eso habla de una decisión, de un límite, de una circunstancia, pero no define tu dignidad. Tu dignidad no depende de la aprobación, depende de tu carácter. Y tu carácter se construye en cómo respondes a lo difícil. Si alguien no supo cuidarte, que eso no te convierta en alguien que se abandona. Si alguien te trató con injusticia, que eso no te convierta en alguien injusto. El dolor puede ser la ocasión de tu mejor versión si te niegas a permitir que te degrade. Cuando cambias el ángulo, también cambian tus preguntas diarias. Dejas de preguntarte, ¿cómo hago para no sentir? Y empiezas a preguntarte, ¿cómo hago para actuar bien a pesar de sentir? Esa es la transición decisiva, porque actuar bien te da una paz que no depende de que todo sea perfecto, y esa paz, con el tiempo, se vuelve fuerte como roca, no porque no sienta, sino porque no se rinde. Y en ese punto, el dolor empieza a ofrecerte algo que la comodidad rara vez ofrece, la posibilidad de convertirte en alguien más noble. Aquí entra una idea central del estoicismo. La vida, al final, es un entrenamiento de virtudes. La adversidad es el gimnasio donde se practican. La perspectiva te prepara para la siguiente regla, que es el corazón de toda fortaleza. Tomar la herida y convertirla en carácter. Forjar a partir de ella 4 pilares: valor, templanza, justicia y sabiduría, para que tu vida no solo continúe, sino que se eleve. Cuando cambias la perspectiva, el dolor deja de ser únicamente un peso y empieza a ser un material áspero, sí, pero útil. Y aquí se abre el corazón de la fortaleza estoica. Convertir la herida en virtud, no en teoría,
no en frases para impresionar, sino en una forma concreta de vivir. La vida no te pregunta cuántas veces pensaste en ser mejor, te coloca situaciones donde ser mejor se vuelve necesario, y el dolor es una de esas situaciones. Es el crisol donde el carácter se vuelve visible, donde lo que dices creer se mide en silencio, donde la nobleza no se declara, se practica. Los estoicos hablaban de 4 pilares que sostienen una vida digna: la valentía, la templanza, la justicia y la sabiduría. No son palabras antiguas, son herramientas contemporáneas. Son la diferencia entre salir del dolor con cicatriz o salir con carácter. Porque una cicatriz es una marca, el carácter es una transformación. La cicatriz te recuerda lo que ocurrió, el carácter cambia lo que harás a partir de ahora. Y si la vida te ha herido, tienes 2 opciones: permitir que esa herida te convierta en alguien más pequeño, o usarla para construir algo más alto dentro de ti. La valentía es el primer pilar y no tiene nada que ver con ausencia de miedo. La valentía es la capacidad de actuar con firmeza mientras el miedo existe. En tiempos de dolor, el miedo adopta muchas máscaras: miedo a estar solo, miedo a no recuperarte, miedo a repetir el fracaso, miedo a confiar otra vez, miedo a no ser suficiente. La mente herida te dirá: escóndete. La valentía responde: sigue. No como un gesto épico, sino como un paso diario. La valentía, en su forma más pura, es levantarte sin garantías, es continuar sin promesas, es construir sin aplausos, es no huir de tu vida por haber sido golpeado. En un mundo que quiere que te vuelvas cínico, la valentía es mantener el alma abierta sin volverte ingenuo. Luego está la templanza, quizá la virtud más incomprendida. Muchos creen que la templanza es reprimir, aguantar, tragarse todo. No, la templanza es gobernarte, es elegir el punto justo, es no dejar que la emoción se convierta en conductor y tú en pasajero. El dolor viene con impulsos: responder con rabia, buscar alivio en excesos, hablar desde la herida, tomar decisiones definitivas en un día oscuro. La templanza te enseña a posponer la explosión, a no decidir desde el vértigo, a crear una pausa entre el estímulo y la acción. Esa pausa es un lujo que se aprende, y cuando se aprende, se convierte en poder, porque no hay mayor poder que el dominio de uno mismo. La templanza también es resistencia a lo inmediato. El dolor te ofrece salidas rápidas, distracciones, consumo, ruido, venganza, pero esas salidas no sanan, solo cambian el tipo de sufrimiento. La templanza te permite soportar la incomodidad sin traicionarte, es decir, esto duele, pero no me arrastrará a lo que después despreciaré. Esa frase, repetida en actos, te devuelve respeto propio, y el respeto propio es el cimiento de cualquier recuperación. Puedes reconstruir casi todo si conservas ese respeto. El tercer pilar es la justicia, y aquí el dolor pone una trampa fina. Cuando te hieren, aparece el deseo de equilibrar la balanza haciendo daño. Aparece la fantasía de que el otro sienta lo que tú sentiste. Aparece el impulso de humillar, de despreciar, de devolver con la misma moneda. La justicia estoica no es ingenuidad ni sumisión, no es permitir lo inaceptable, es algo más exigente. Actuar correctamente, incluso cuando el corazón pide venganza. Poner límites sin crueldad. Alejarte sin convertirte en verdugo. Defenderte sin contaminarte. La justicia es recordar que tu conducta es tu responsabilidad, no la consecuencia inevitable de lo que otros hicieron. Ser justo cuando estás herido es una de las pruebas más altas del carácter, porque nadie te aplaude por ello. La mayoría entendería tu rabia, muchos justificarían tu dureza. Por eso la justicia es virtud, porque no depende de que sea fácil, depende de que sea correcta.
Y en esa corrección hay una forma profunda de libertad. La venganza te ata al enemigo, la justicia te suelta, te permite decir: no necesito rebajarme para restaurar mi dignidad. La justicia no siempre repara el pasado, pero protege tu futuro. Y el cuarto pilar, el que le da dirección a todos los demás, es la sabiduría. Sabiduría no es saber muchas cosas, es ver con claridad, es distinguir lo esencial de lo accesorio, es elegir bien tus batallas, es reconocer patrones antes de que se repitan, es aprender de la herida sin convertirla en una prisión. La sabiduría, en tiempos de dolor, se manifiesta en decisiones concretas. No volver donde te rompiste, no idealizar lo que te destruyó, no confundir intensidad con verdad, no dejar que una emoción momentánea dicte una vida entera. Sabiduría es recordar que el tiempo es valioso y que tu energía no es infinita. Cuando estas 4 virtudes se activan, el dolor cambia de función. Ya no es solo algo que te pasó, se vuelve algo que trabajas, se vuelve una cantera de carácter. Y ese trabajo no es agradable, pero es noble. Es la diferencia entre salir del dolor como un hombre amargado o salir como un hombre más íntegro. Amargado es quien deja que la herida escriba su personalidad, desconfiado, frío, vengativo, escéptico de todo. Íntegro es quien deja que la herida refine su persona, más atento, más claro, más firme, más justo, menos manipulable por el caos. Hay un detalle importante. Convertir el dolor en virtud no significa convertirte en santo ni en mártir. Significa convertirte en alguien que se respeta, en alguien que no negocia su dignidad por alivio, en alguien que no se traiciona por miedo, en alguien que entiende que la vida puede ser dura sin que él tenga que volverse duro por dentro, puede ser firme sin ser cruel, puede ser selectivo sin despreciar, puede cerrar una puerta sin escupir sobre ella. Eso es fortaleza. Y aquí aparece un fruto inesperado: la compasión lúcida. No la compasión blanda que excusa todo, sino la compasión que entiende el dolor ajeno sin permitir que te arrastre. Cuando has atravesado heridas sin perder tu nobleza, aprendes a mirar a los demás con menos juicio y más comprensión. No porque el mundo se vuelva más justo, sino porque tú te vuelves más sabio. Esa compasión es también una virtud. Te impide convertirte en alguien pequeño, te mantiene humano. Ahora bien, las virtudes no son una meta final, son una forma de caminar, y cuando caminas con ellas, llega un momento en el que tu herida deja de ser solo una historia personal y empieza a convertirse en una dirección. Empiezas a preguntarte: ¿qué puedo construir con esto? ¿Qué puedo aportar? ¿Cómo convierto este dolor en algo útil? Ese es el paso final de la transformación: hacer de la herida una brújula, no una cadena. Tomar el dolor y convertirlo en misión, en propósito, en una vida nueva que no niega lo vivido, pero tampoco queda atrapada en ello. Esa es la última regla: transformar la cicatriz en camino. Cuando el dolor se ha convertido en virtud, ya no estás en el mismo lugar que al inicio, no porque la vida haya sido más amable, sino porque tú te has vuelto más dueño de ti. Y entonces aparece la última transformación: convertir la herida en dirección, no para vivir mirando atrás, sino para caminar hacia adelante con una brújula nueva. La cicatriz deja de ser una señal de derrota y se convierte en un mapa. Te indica por dónde no quieres volver, qué valores quieres proteger, qué clase de vida merece tu tiempo. El dolor, bien trabajado, no solo te fortalece, te orienta. Hay personas que sobreviven, pero no renacen, siguen respirando, sí, pero viven con una parte de sí apagada. Se vuelven funcionales por fuera y rotas por dentro. Y eso sucede cuando el dolor se queda en el nivel de la memoria y nunca sube al nivel del propósito, porque la memoria sola pesa,
El propósito, en cambio, sostiene. No necesitas borrar lo vivido, necesitas darle un lugar útil. Necesitas que lo que te hirió no se convierta en una habitación donde vives, sino en una puerta por la que pasas. Transformar el dolor en misión no significa convertir tu vida en un sermón. Significa tomar la energía que antes se iba en queja, en nostalgia, en rumiación, y devolverla al mundo en forma de construcción. Construcción de hábitos, de obra, de servicio, de creatividad, de legado. Porque hay una verdad que el dolor revela con crudeza: el tiempo es limitado. Nadie te garantiza un mañana cómodo. Y si el dolor te ha enseñado algo, es que no puedes permitir que una herida te robe el resto de tu vida. Sería una segunda derrota, más silenciosa y más larga. La misión no tiene que ser grandiosa. Lo grandioso suele ser una excusa para no empezar. La misión puede ser algo simple y firme. Vivir con dignidad, cuidar de los tuyos con presencia real, construir un oficio con excelencia, aprender a decir no sin culpa, ser una persona confiable, convertir tu experiencia en guía para otros, crear algo que antes no eras capaz de crear. El propósito no se mide por la cantidad de personas que lo aplauden, sino por la claridad con la que te ordena por dentro. Si tu propósito te despierta, te centra y te hace actuar con coherencia, es suficiente. Hay una frase que resume esta regla sin poesía innecesaria: no desperdicies tu dolor. No lo desperdicies convirtiéndolo en resentimiento. No lo desperdicies usándolo como permiso para destruirte. No lo desperdicies encerrándote en el papel de víctima. La vida ya fue dura, que tu respuesta no sea quedarte pequeño. Cuando decides no desperdiciar el dolor, estás diciendo: si esto ocurrió, al menos que sirva para algo. Y ese algo es tu misión: convertir la herida en una razón para vivir mejor, con más verdad. Mira lo que suele pasar después de una herida profunda. O te vuelves más temeroso, o te vuelves más consciente. El temeroso evita, se encoge, se protege, tanto que deja de vivir. El consciente elige, aprende a proteger lo esencial sin renunciar a la vida. La misión nace de esa conciencia. Te da una forma de moverte por el mundo con cuidado, pero sin cobardía, con apertura, pero sin ingenuidad, con fuerza, pero sin dureza. La misión es equilibrio encarnado. Si lo piensas bien, tu dolor ya te ha dado algo que mucha gente no tiene: una comprensión real del valor. Has visto lo frágil que puede ser lo que uno ama. Has visto lo rápido que cambian las cosas. Has experimentado el vacío que deja lo que se va. Esa comprensión, aunque duela, te vuelve raro en el mejor sentido. Te vuelve alguien que no da por sentado lo importante. Y eso puede convertirse en una misión: vivir con presencia, con gratitud sobria, con prioridad clara. No posponer lo esencial. No gastar la vida en trivialidades. No diluirte en lo que no importa. La misión también puede nacer de una pregunta sencilla: ¿qué me habría ayudado a mí cuando estaba en el punto más bajo? Tal vez te habría ayudado alguien que hablara con verdad, sin frases vacías. Tal vez te habría ayudado un ejemplo de disciplina, de serenidad, de constancia. Tal vez te habría ayudado una mano firme que no te tratara como débil, sino como capaz. Pues bien, conviértete en eso. No para salvar al mundo, sino para honrar tu propia experiencia. A veces la misión no es enseñar, sino encarnar, ser un testimonio silencioso de que se puede atravesar una noche sin perder el alma. Esto no requiere que cuentes tu historia a todos. A veces la misión es íntima. A veces es ser el primer miembro de tu familia que rompe un ciclo, el primero que aprende a poner límites sin culpa, el primero que deja de vivir con miedo, el primero que convierte la disciplina en un hogar, el primero que elige justicia en lugar de venganza. Esa clase de misión no sale en titulares, pero cambia linajes,
cambia destinos, cambia la calidad de una vida entera. Hay una parte muy estoica en todo esto. El mundo no te debe una reparación, pero tú te debes una dirección. Nadie puede devolverte exactamente lo que perdiste. Nadie puede reescribir el pasado. Sin embargo, tú puedes decidir qué haces con el tiempo que queda. Puedes transformar el dolor en una razón para vivir con excelencia. Excelencia no como perfeccionismo, sino como coherencia. Hacer lo que dices que valoras. Ser constante, ser sobrio, ser firme, ser digno. Esa coherencia es una forma de paz que no depende de circunstancias ideales. La misión también protege contra un enemigo silencioso, la nostalgia venenosa. Nostalgia venenosa es cuando conviertes el pasado en un templo y el presente en una derrota. Comparas todo con lo que fue y nada te satisface. La misión corta esa nostalgia, te ancla en lo que estás construyendo, te devuelve al presente con intención, y cuando tienes intención, el pasado deja de ser una prisión, se vuelve una fuente de lecciones. Lo recuerdas sin quedarte a vivir allí. Otra amenaza es el cinismo. Después del dolor, el cinismo parece inteligente, nada importa, la gente es mala, no vale la pena. Pero el cinismo no es inteligencia, es una armadura pesada que te impide tocar la vida. La misión rompe esa armadura desde dentro. Te dice, sí importa, y precisamente porque importa, hay riesgo. Y precisamente porque hay riesgo, necesito carácter. El cinismo evita el sufrimiento, cerrando el corazón. La misión lo atraviesa abriéndolo con prudencia. Y esa es una forma superior de valentía. Convertir la herida en misión también implica un compromiso con la repetición. No basta con inspirarte un día. La fortaleza real se construye en rutina, pequeñas acciones que sostienen la dirección. Una mente sin dirección vuelve al dolor como quien vuelve a un hábito. Una mente con misión usa el dolor como recordatorio. No vuelvo atrás. Cada día, un gesto, cada semana, un avance, cada mes, una versión más firme de ti. Así se convierte la cicatriz en brújula. Y aquí, al final del camino, se revela el sentido completo de estas reglas. No se trataba de volverte invulnerable, sino de volverte íntegro. Íntegro significa entero, no dividido. Significa que el dolor no se lleva tu dignidad, no te roba tu carácter, no te convierte en alguien que desprecias. Significa que puedes caminar con una herida y aún así caminar recto. Significa que el pasado no te gobierna. Tu dolor, si lo trabajas, puede ser el inicio de una vida más verdadera, no una vida sin heridas, sino una vida con propósito, y ese propósito, aunque nadie lo vea, se nota. Se nota en tu mirada más limpia, en tu silencio más firme, en tus decisiones más claras. Se nota en que ya no mendigas lo que no te conviene. Se nota en que ya no negocias tu paz. Se nota en que te has convertido en alguien que no necesita que la vida sea fácil para ser fuerte. Que tu herida no sea tu jaula, que sea tu brújula. Que el dolor no sea el lugar donde te quedas, sino el lugar desde el que empiezas. Y cuando vuelvas a sentir que flaqueas, recuerda lo esencial. La vida no te prometió suavidad, pero tú puedes prometerte dignidad. Y esa promesa, sostenida en acciones, convierte cualquier dolor en una fuerza tranquila.